Hoy vamos a responder una pregunta que me han hecho muchas veces sobre Dimash y otros artistas. ¿Quiénes usan Pitch Correction? ¿Quiénes usan Autotune? ¿Y cuáles son las diferencias? Empecemos explicando simple qué es afinar. Afinar es hacer que tus cuerdas vocales vibren a una velocidad específica. Cuanto más veces por segundo, más agudo el sonido. Exactamente así. Ahora sabemos qué pasa en nuestra garganta cuando volamos o cuando cantamos. Entonces, tomemos un Re4 como ejemplo. Un Re. Un Re4 vibra a 293,7 Hz, o sea, 293,7 vibraciones por segundo. Obviamente hay un buen margen hacia arriba y hacia abajo. Se considera que alguien tiene una excelente afinación cuando canta alrededor de este rango siempre. Eso es porque incluso teniendo oído perfecto no es humana ni fisiológicamente posible caer siempre en 293,7 vibraciones por segundo o cualquier otra frecuencia. Además, ni siquiera es algo deseable porque es esta variación natural y constante lo que hace que nuestra voz sea humana, lo que nos humaniza y nos diferencia de una computadora o un robot. En este ejemplo, si tomo todas las subidas y bajadas, estoy afinando más o menos en 294,9 Hz. Es un ejemplo muy afinado. Sin embargo, en la industria musical moderna, el estándar para las producciones musicales es que las voces e instrumentos salgan del estudio en el centro exacto de la afinación. Y para lograr esto, que no es humanamente posible, se usa una herramienta llamada Pitch Correction o sobreafinación. ¿Cómo funciona? Exactamente así. Re. Antes. Re. Después. Re. Mi voz no cambia, pero ahora está rodeando de forma perfecta 293,7 vibraciones por segundo. Este tipo de pulido se aplica al 99% de las producciones de audio de todo el mundo. Tal vez recién te estás enterando, pero lo que escuchamos en televisión, en cualquier videoclip o cualquier audio oficial ha pasado por este proceso. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es el estándar de la industria. La ventaja es que no distorsiona la voz ni su naturaleza. Y la gran desventaja es que no se puede usar en vivo. Es una herramienta de postproducción. Y ahí es cuando aparece esa herramienta mucho más famosa llamada Autotune. Básicamente una herramienta que intenta afinar tu voz mientras estás cantando, o sea, en tiempo real. Esto requiere una técnica mucho más agresiva y con varias consecuencias, como pérdida de color, sonido artificial o directamente voz robotizada, el clásico sonido Autotune. Veamos un ejemplo rápido. Hago una bajada desde un Fa 6 sin afinar. Y así sonaría cantada con Autotune. La diferencia es obvia y cuanto más complejo el estilo de canto, más raro va a sonar, con muchas distorsiones de este tipo. Por eso hice un video completo explicando por qué Dimash y otros artistas de estilos complejos no podían usar Autotune en vivo aunque quisieran. De ese video vinieron la mayoría de las preguntas sobre Pitch Correction. Así que ahora ya saben, Autotune y Pitch Correction son dos herramientas diferentes que se incluyen en muchos programas. Incluso pueden estar incluidas en el mismo programa, pero ni son lo mismo ni funcionan igual. Por ignorar esto tan simple es que muchos dicen que todas las canciones tienen Autotune, lo cual es completamente falso. En conclusión, a las preguntas que siempre me hacen, ¿Dimash usa Autotune? No usa Autotune y sería muy fácil notar si usa Autotune. Algunas producciones, especialmente en China, le pueden agregar este sonido, este efecto, este color a las notas. Y esos son claros ejemplos de Autotune como un efecto de sonido, como un estilo, ¿sí? Que se puede aplicar en la frase donde la producción le parezca que quede bien. Entonces, Dimash y el resto de artistas usa Pitch Correction. Decir que cualquier artista usa esta herramienta sería excesivo porque primero, la gran mayoría de cantantes no son ingenieros de sonido. Y segundo, porque casi toda producción de audio moderna pasa por este proceso. Cualquier estudio, televisión o medio comercial que contrate al artista va a trabajar así en el 99% de los casos.
Repitiendo, para finalizar, nos puede parecer indiferente o podemos preferir el estilo del siglo XX, pero en definitiva así es como funciona hoy la industria y es lo que deberíamos entender. Espero que esto resuelva sus dudas, si no, me lo comentan. Eso es todo por hoy, ya se pueden ir yendo. Sayonara, goodbye, adiós.